Ahora quiero que veas conmigo más profundamente lo que significa la palabra sujeción. Esta palabra, en 1 Corintios 15, versículo 28, sujeción, viene del griego hupotasso, y es la misma que podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 51. Deja que lea este texto, el cual va de los padres de Jesús, cuando Jesús y sus padres se pierden entre ellos, pero luego los padres encuentran a Jesús, y entonces Lucas dice esto sobre lo que Jesús hizo con sus padres. Leo: y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Como puedes ver, cuando Jesús y sus padres se vuelven a encontrar, Jesús vuelve con ellos a casa y vivió una vida de sujeción a ellos, es decir, hupotasso. ¿Significa, pues, que Jesús se sujetó a sus padres porque era de naturaleza inferior a ellos? ¿Era Jesús menos humano que sus padres? No. Es más, algo muy parecido puedes ver en la vida de Jesús, ya que él mismo dijo que vino a ser servido, sino a servir, y eso que él se identifica como rey. Esto lo podemos ver a lo largo de los evangelios, como Lucas capítulo 22, versículos que van del 24 al 30, Mateo capítulo 20, versículo 28, pero también en el Antiguo Testamento, concretamente en el libro del profeta Isaías. En este libro, el Mesías es llamado el siervo del Señor, y a lo largo de este libro podemos ver que el Mesías está sujeto a Dios, y sin embargo, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice que el Mesías es un ser humano, y así lo indica la frase «un niño nos es nacido», y también lo describe como Dios poderoso. Cuando ponemos todo esto junto, puedes ver que sujetarse a otros y o servir a otros no es una dinámica exclusiva que aquellos de menor rango han de hacer con aquellos de mayor rango. De hecho, en Jesús hay un nuevo pacto donde precisamente aquellos que quieran alcanzar un mayor rango han de hacerlo a través de la sujeción y el servicio. Dicho esto, ¿se puede aplicar ese tipo de dinámica dentro de la relación entre las tres personas de la Trinidad y la naturaleza de Dios? Sí, absolutamente sí. Si alguien de mayor rango hace bien al servir a otros de menor rango, ¿cuánto más Dios demuestra la grandeza de sus atributos al servir? Y si Dios demuestra su grandeza al servir a los hombres, es porque esta grandeza no nace de la nada en el momento de la creación del ser humano o para redimir al ser humano, sino que esta grandeza al servir tiene su raíz misma en el corazón eterno y perfecto de Dios. No se puede decir que servir a otros es algo bueno en sí mismo, pero no en Dios. Si algo es bueno, es porque está en línea con el corazón de Dios. Entonces, servir es bueno porque tiene su raíz en el corazón de Dios, y esto no puede ser así por accidente, sino por esencia. Y de nuevo, si la esencia de ese servir y de esa sujeción es mayormente demostrada cuando estas cualidades las realiza alguien de mayor rango en alguien de menor rango, más aún demostradas son estas cualidades cuando es Dios quien las hace, que es el ser de mayor rango por excelencia. Pero estas cualidades son imperfectas si no son eternas, por lo tanto tienen que ser eternas, y solo Dios es eterno, ergo tienen su raíz en Dios. Pero si Dios no es trino, sino unicitario, o es un Dios descrito como en el Tauhid, ¿en dónde reside la perfección y la demostración de estas cualidades? En nada ni nadie. ¿Ves? Es por eso que el Dios trino es el ser necesario. La humildad, por ejemplo, que aunque no la he mencionado, ha estado ahí en el aire todo el tiempo. Tiene su raíz en el ser humano o en Dios. De nuevo, si Jesús dice que la humildad es más grandemente demostrada cuando el humilde es alguien de gran rango, aún es mayormente demostrada si Dios es humilde. Si Dios es humilde, entonces esa humildad viene de la eternidad de Dios. Pero si Dios no es trino, ¿con quién fue humilde en la eternidad? No puede ser consigo mismo de forma unipersonal, porque eso no es humildad, sino en todo caso egoísmo o narcisismo. Pero si Dios, en la eternidad pasada, genera al Hijo Eterno, siendo éste de la misma esencia y substancia y atributos, entonces Dios mismo es humilde, porque el Padre tiene un asociado a su altura y Él es la causa. Y el Hijo es humilde porque es generado por el Padre, pero el Padre es humilde porque es con el Hijo
con quien esos atributos están vindicados y demostrados en la eternidad. De hecho, si Dios merece ser amado pero no es trino, en la eternidad pasada no ha sido amado, y sólo cuando crea a las criaturas es cuando recibe lo que le es merecido, pero entonces estaría hablando de un Dios que depende de sus criaturas para que sea Dios.